Ciudades del país. En Kabul se registran atascos en carreteras mientras se espera un acuerdo de transición entre el gobierno y los extremistas. Después de 20 años en la zona de conflicto, Estados Unidos se retira rápidamente de Afganistán. Miembros del ejército norteamericano ayudan a evacuar su embajada. En tanto, la Cruz Roja estima en más de 400.000 las personas que huyen del país tras la llegada de los talibanes. Y más de 300 muertos y 2.000 heridos deja un terremoto de magnitud 7,2 en Haití. Los equipos de rescate trabajan en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras la Cruz Roja activa un corredor humanitario. Tenemos estas noticias en la siguiente media hora informativa. Acompáñenos, comenzamos. Lo hablábamos en titulares, los talibanes tienen el control sobre la totalidad de Afganistán, según declara la propia organización. El grupo armado entró en Kabul para realizar negociaciones con el gobierno afgano en torno a la transición pacífica del poder. La cúpula aseguró que ordenó a sus militantes evitar la violencia, mientras medios reportan que el presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país. Pablo Quiroga está con nosotros en nuestro estudio para hablar justamente de esta tensa situación que se vive en Kabul y en todo Afganistán. Pablo, cuéntanos más de lo que ocurre. Felipe, lo que estamos viviendo hoy, día domingo 15 de agosto, es algo que va a marcar también un antes y un después. Ya el grupo talibán alcanzó la capital del país, que es Kabul. Tenemos un mapa para explicar todo este momento que incluso algunos definen como histórico por todo lo que conlleva, años de conflicto. Tenemos aquí el mapa, bien lo decíamos, esta es la segunda ciudad más importante, que es Kandahar. Tenemos también Herat, que es la tercera. Estas ya habían sido tomadas por los talibanes en días atrás, incluso ya desde el viernes. Se sabía que el grupo estaba a unos 50 kilómetros de la capital. O sea, era cosa de horas, cosa de días. En un corto plazo ya se sabía que lo más probable era que la capital iba a ser tomada. Dicho y hecho, pasó y ocurrió en esta jornada de día domingo. Y es así, también vamos a revisar imágenes, cómo la gente también lo está tomando allá, porque han entrado ya las tropas de los talibanes y la gente quiere salir y abandonar esta capital. Vemos a cientos o miles de autos intentando salir. Estos videos también ya lo hemos estado recogiendo de distintas partes. Vemos ahí también hay mucha gente caminando por los alrededores y vemos como también intentan salir y escapar a lugares seguros, pese a que el grupo talibán prometió y dijo que iba a haber una transición pacífica donde no se iba a utilizar tanta violencia. Seguimos revisando imágenes también de esto, cómo es esta jornada hoy mismo en Afganistán, en la capital del país, que es Kabul. Estamos viendo también muchísimos automóviles, camiones también por distintas partes, y es porque esto es un proceso grande que ya lleva 20 años y cómo también ya está retomando el poder el grupo talibán, un poder que fue también arrebatado en ese inicio con la guerra con Estados Unidos, y sin duda que va a traer más repercusiones. Es un día que va a estar escrito también en los libros de historia. ¿Y cómo fue este ingreso? ¿Qué es lo que decían el grupo talibán? Vamos a revisar a continuación, porque también es importante saber que los líderes de esta cúpula de los talibanes no están todos ahí mismo en la capital ahora, sino que ahí están los combatientes, los que iban haciendo este proceso de transición, de llegar a la urbe. Muchos de los líderes también se encuentran en países limítrofes o países también ya dentro de Oriente Medio, por ejemplo en Qatar, donde hay líderes y donde también mandaban las indicaciones para que cumplieran estos combatientes. ¿Cuál fue la proclamación? ¿Qué es lo que dijeron los talibanes? Comenzar la transición del poder, en donde el gobierno actual también prometió que iba a ser una transición pacífica. No reprimir a los civiles. Esto es importante porque también se prometió que no iba a haber un baño de sangre. Incluso las autoridades del gobierno aseguraban que estaba asegurado todo, era segura la ciudad, a pesar de esta entrada de los talibanes. Había cierto acuerdo y de hecho se decía que la mañana también en ese mismo país había negociaciones de cómo iba a ser esto y por lo tanto no se recurrió al uso de la fuerza como se esperaba inicialmente. Algunos señalaban y vaticinaban en que iba a haber un conflicto de grandes proporciones, pero finalmente al parecer hasta ahora no ha sido así. También este otro punto importante, exonerar a los empleados gubernamentales. Si va a haber una transición del poder en Afganistán,
quién se va a quedar a cargo o también qué va a pasar con las personas del actual gobierno. Ahí ya se dice un poco cuál va a ser los pasos a seguir y también, por supuesto, esta última parte que dice introducir un toque de queda. ¿Qué se logra con esto? Mantener un poco el orden que ellos quieren imponer dentro de la capital. Hay distintas reacciones, vamos a seguir revisando imágenes también porque esto es muy clave y habla un poco sobre el avance del grupo talibán. La base aérea de Bagram, muchas veces a lo largo de todos estos meses, incluso años, hemos estado hablando sobre este punto. Es clave para Estados Unidos y ya fue arrebatado. Recordemos también que en julio, más o menos a inicios, por ahí ya se sabía que y ya estaba entregando a Estados Unidos la base a Afganistán, que esta era la base central durante 20 años de Estados Unidos en ese país, y ahora ya se lo estaba entregando y ahora ya se supo que los talibanes hicieron parte de ello, esta base. Ya la tomaron e incluso ya se dio a conocer esta fotografía donde ellos se toman esta base. Ya un lugar estratégico, sin duda, para Estados Unidos y que ya está tomado por los talibanes. Pero ¿qué han dicho las autoridades, Pablo, respecto a esta situación y lo que se proyecta en las próximas horas y días? Hay bastante información sobre esto. Ha habido distintas declaraciones, tanto como de un ministro del Interior interino, que también hizo declaraciones, pero también el presidente del país hizo una declaración, la cual vamos a revisar ahora. Revisemos. Hay una clara necesidad de que la Dirección Nacional de Seguridad, junto a la policía y el ejército afgano, asuman la responsabilidad de asegurar a todos los ciudadanos por mi orden al ministro de Defensa y al ministro del Interior. Es nuestra responsabilidad. Estuvimos escuchando al presidente del país que hablaba un poco sobre el tema de la seguridad, cómo iba a ser y garantizarle a la gente también esto. Tenemos una imagen del qué pasa con él. Aquí hay cosas claves. Ya hace muy poco tiempo atrás, medios en ese país ya lo están anticipando. Se supone que el presidente abandonó el país y ya habría cedido el país, el poder del país, a distintos líderes políticos para que hagan una transición pacífica. Que era parte de las condiciones, justamente. Sí, era parte de las condiciones que también pedían los talibanes y las cuales llegaron a acuerdo con las autoridades. Entonces, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ya dejaría, vamos a hablar en condicional, de ser el presidente del país porque habría entregado el poder a otras manos. ¿Quiénes serían esas manos? Aún no se sabe, pero sí ya hay trascendidos de quién podría ser la próxima persona y lo cual vamos a revisar a continuación porque es una cara bastante conocida tiempo atrás. Hablamos de Ali Ahmad Jalali, quien fuese mi ex ministro del Interior de Afganistán. Él fue ministro del Interior durante los años 2003 y 2005. ¿Qué pasó en ese tiempo? Es cuando comienza este conflicto también. Si nosotros, bueno, son 20 años atrás, pero estaba en esa época de inicio de toda esta guerra tan... Con la invasión de Estados Unidos, justamente. Justamente. Entonces, eso nos permite también entender un poco el contexto de la situación, que personas que eran afines también a ese gobierno que había antes de este conflicto, hablamos de los talibanes, están volviendo al poder, por lo tanto también nos podemos imaginar un poco cómo sería esta política que viene en adelante. También hay más declaraciones y sobre todo del extranjero y también de personal de Rusia que también estaba en la embajada. Vamos a revisarla y te cuento. Perfecto. La situación en Kabul es tensa, pero no hay combates en la ciudad. Hasta donde sabemos, actualmente se llevan a cabo contactos políticos. La embajada no está bajo amenaza. No es necesario evacuar al personal. Estábamos escuchando una declaración del portavoz de la Embajada de Rusia en Afganistán y nos decía que estaba todavía calmo todo y que no era necesario una evacuación por parte de Rusia. Anteriormente a esa declaración ya había una declaración oficial de la representante oficial del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, que señaló: en Afganistán se desarrolla una lucha entre dos fuerzas y ambas fueron creadas por las acciones de Estados Unidos. Y aquí viene algo importante. El mundo observa con horror el resultado de otro experimento histórico de Washington. Vamos a hacer hincapié en esta última parte. El mundo observa con horror el resultado de otro experimento histórico de Washington. ¿A qué experimento se refiere? Alguno que muchos comparan, que es el tema de Vietnam.
justamente ese tema de Vietnam es lo que muchos dicen que se podría repetir cuando Estados Unidos en ese entonces dejó ese país y así también perdió la guerra. ¿Pasará lo mismo? ¿Está pasando lo mismo ahora con Afganistán? Algunos dicen que sí, otros dicen que está por verse. Nosotros vamos a revisar esto después y lo vamos a estar analizando indudablemente. Sí hay similitudes con los hechos. Por ejemplo, también esta misma jornada de domingo por la mañana, ya se supo que Estados Unidos estaba evacuando a su personal de la embajada también en Kabul. Y se veía, y están los videos también en las redes sociales, lo pueden buscar también ahí, donde muestran el avión que está recogiendo a las personas y llevándolo a un lugar más seguro. Algunos dicen y están comentando, hay similitudes en torno a esto. Como otro dato importante, antes de este conflicto en Afganistán, anteriormente estaba el conflicto de Vietnam, donde ahí Estados Unidos participó en un conflicto muy largo de muchos años, donde involucró mucho personal militar, donde había muchas armas y donde dejó mucho daño. Entonces, después del conflicto de Vietnam pasó un tiempo y viene este conflicto de Afganistán ahora, que ya lleva muchísimos años, son 2 décadas en donde hay mucho daño en ese territorio y donde también la parte rusa lo calificó también como otro experimento horroroso de Washington. También hay más declaraciones, sí, vamos a revisar, y ahora viene por Reino Unido, porque eso también es muy importante. Revisamos esta declaración del presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento de Reino Unido y dice, es la mayor catástrofe en la política exterior de la nación desde Suez, y todavía no hemos oído ni una palabra del secretario de Exteriores. Eso es muy cierto. Nosotros estamos acá ya cubriendo esta noticia durante toda esta misma jornada y todavía no hay una declaración oficial sobre la situación que está pasando en Afganistán. ¿Qué pasa también con Reino Unido? Reino Unido pedía que no se retiraran de Afganistán, que si se retiraban iba a quedar todo mal. Está pasando también eso ahora, según las mismas versiones y los mismos comentarios y los trascendidos que hemos estado revisando. También pedía Reino Unido a la misma OTAN que permanecieran en el país, incluso aunque sin la presencia de Estados Unidos, porque ellos ya se sabía que se querían retirar. Y de la OTAN, silencio. Silencio completamente. Y esta es una voz muy autorizada para hacer ese tipo de reclamos. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento de Reino Unido, él fue militar y participó durante 4 años en la guerra de Afganistán. Por lo tanto, conoce la situación de primera mano y por lo tanto hace esa crítica hacia la situación. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, con Estados Unidos. Hubo una declaración hace muy poco también de Anthony Blinken, donde también señalaba y decía, no podemos entrar a conversar con ese país. En fin, hay muchísimo contenido, muchísimo material que sin duda lo que está pasando en esta jornada nos va a marcar un antes y un después en torno a la situación y este conflicto que ya arrastra muchísimos años. Así es, Pablo, quédate con nosotros porque vamos a seguir profundizando sobre esta situación y tenemos en directo al analista del mundo islámico y terrorismo internacional, Amin Lejarza. Amin, gracias por recibir el llamado de RT. Primero, ¿cuál importante es en el análisis la intervención de Estados Unidos y la huida de Estados Unidos respecto a lo que actualmente pasa en Kabul? Muy buenas tardes, un placer estar una vez más. Bueno, lo que viene a ser la entrada y salida de Estados Unidos es un hecho con total relevancia, puesto que al final Estados Unidos fue quien, en cierto modo, inició esta batida hacia querer proveer al país, a Afganistán, de una logística y de unos conocimientos en materia militar para poder mitigar a lo que, como bien comentaba vuestro compañero y como bien vienen dándose en distintas informaciones, son los talibanes, ¿no? Un producto hecho también por parte de Estados Unidos, que calificaba ya Rusia de esta manera. La salida viene a darse por cuestiones que en este contexto son cuanto menos lo de siempre, son los intereses nacionales de Estados Unidos en el exterior. Es decir, cuanto no me interesa permanecer en un tercer estado, en otro estado, con presencia, porque el coste, digamos que en recursos y en vidas, sobre todo en sangre, que es en lo que ha perdido Estados Unidos, puede empobrecer mi política o puede suponerme un gasto político en mi propio país. Ahí es cuando empiezan a mitigarse o cuando empiezan a restablecerse los parámetros de si hay que seguir o no hay que seguir. El otro día escuchaba a un compañero que decía algo muy concluyente frente a todo el paso de los distintos países en Afganistán. Y era lo siguiente: no nos ha dado tiempo de instruir bien a las Fuerzas Armadas de Afganistán, aunque tienen un mejor estatus que cuando se llegó, pero sobre todo lo que falta en las Fuerzas Armadas de Afganistán para poder contraponerse contra los talibanes, que no hay que olvidar
que es un retroceso para un país que luchaba por una democracia y por una convivencia, es la falta de una doctrina militar, que es algo que cuesta mucho, pero que muchos años en establecerse. Esto no significa que tuviesen que quedarse 20 años más, pero igual un tiempo más prolongado, una salida un poco más, ¿cómo decirlo?, lenta, hubiera sido probablemente hubiese ayudado bastante a este desastre que estamos viviendo ahora mismo y que, aunque las cifras se ven ahora mismo en 400.000 personas que intentan salir del país, seguramente en pocas semanas ya veremos o escucharemos las cifras en millones. Amin, acabas de terminar con este dato muy importante. Hablas también de esta cifra de 400.000 personas, quizás sea muchísimo más también como lo planteas. Un conflicto de estas proporciones que dura tanto tiempo, y ahora cuando se ratifica que Kabul ha sido tomada por los talibanes, mucha gente está saliendo de la misma capital y sin duda que también van a buscar más ayudas. Pero vamos a ver si traspapelamos todo esto, lo llevamos a otro punto. Vamos a ver una situación como la que se vivió en Siria, donde hay una crisis y una ola migratoria. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Estados Unidos, la Unión Europea? ¿O qué va a pasar con esa gente que necesita asistencia, necesita ayuda? Bueno, lastimosamente aquí se pone otra vez y una vez más el tema de la geopolítica, ¿no? Potencias regionales que puedan ayudar a absorber todo este número de personas que van a desplazarse. Probablemente la gran mayoría o una gran parte decidan ir a la Unión Europea como espacio más seguro que pueda aunar sus derechos. Pero aquí es muy importante también la actuación, ya no solo para el tema de migrantes, sino para la estabilidad propia de muchas otras personas que no tendrán la opción, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay gente que no llegará a tener ni la opción de poder salir o no salir por las situaciones que se dan actualmente en Afganistán. Es el papel de países como Pakistán, anteriormente comentabais Qatar, como potencia que alberga donde residen ciertos líderes talibanes, Pakistán también, y por ahora nos falta todavía mucho escuchar a Pakistán, nos falta todavía mucho más escuchar a China, otro actor fundamental. Rusia ya se ha pronunciado de manera más tajante, es decir, actualmente los refugiados seguramente elegirán como destino Europa, aunque Canadá, Reino Unido, si no mal no recuerdo, también ha hecho ya declaraciones en cuanto a atraer a refugiados, y Estados Unidos albergarán una gran parte y asumirán un gran coste del desplazamiento de estas personas, sobre todo esos tres. Pero el principal, por llamarlo perjudicado, aunque me parezca muy mal decir perjudicado, será la Unión Europea, porque hay que entender que hay distintos tipos de personas migrantes. Es decir, hay personas migrantes que podrán permitirse llegar a países que pasen el Atlántico, como Canadá o Estados Unidos, y habrá personas que no puedan llegar a permitirse esa suerte, porque es como tal, que es lo que hemos llegado a ver en todo el transcurso de la guerra de Siria, que como bien comentabas, pues hemos visto mucha gente morir en las aguas. Gracias, Amin, por este contacto, y a ti, Pablo, por todos los detalles de lo que ocurre justamente en Afganistán. Y en medio de esta catástrofe, el secretario de Estado de Estados Unidos asegura que no es del interés nacional permanecer en el territorio afgano. Incluso aceptó que eran conscientes de la amenaza que suponía el avance del grupo talibán. Anteriormente, Joe Biden autorizó el despliegue de 5.000 soldados para acelerar la evacuación de su embajada. Desde Washington, Elena Villar con más información en directo. Hola, Elena, cuéntanos más sobre cómo ha sido percibida la situación en Kabul por parte de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? La caída como fichas de dominó de las ciudades de Afganistán ante el avance talibán ha supuesto la demolición de los planes del presidente Joe Biden para una salida ordenada a la guerra más larga de Estados Unidos. Aún así, el secretario de Estado, Anthony Blinken, en CNN ha defendido la actuación de Washington, asegurando que ellos fueron a Afganistán para eliminar la amenaza terrorista y que ese objetivo se ha conseguido. También que los talibanes habrían lanzado una ofensiva si Estados Unidos no hubiera retirado sus tropas. Vamos a escucharla. Si el presidente hubiera mantenido fuerzas en Afganistán más allá del 1 de mayo, los ataques se habrían reanudado y estaríamos de nuevo en guerra con los talibanes.
Según el Washington Post, la embajada de Estados Unidos todavía funcionaba a primera hora del domingo. Sin embargo, tras la entrada de los talibanes, 2 funcionarios estadounidenses anónimos aseguraron a Reuters que algunos diplomáticos habían comenzado a retirarse y que la mayoría del personal estaba listo para irse. Esto dista de las palabras pronunciadas por el portavoz del Departamento de Estado este propio jueves, quien dijo que la salida del personal de la embajada no era una evacuación, sino más bien una reducción en el tamaño de su huella civil. Sin embargo, y pese a estas declaraciones, este mismo sábado el propio Biden hacía público un comunicado en el que confirmaba el envío de 5.000 tropas estadounidenses para llevar a cabo una retirada ordenada y segura del personal estadounidense y de otros aliados. Esto incluye 1.000 soldados adicionales que se habían mantenido listos en Kuwait y al menos 650 que se habían quedado en Afganistán con la misión de proteger la embajada y el aeropuerto. Pese a esto, el Pentágono se ha negado a calificar el despliegue como una misión de combate. En ese mismo comunicado de este sábado, Joe Biden advertía a los talibanes de que habría una respuesta rápida y fuerte por parte de los estadounidenses si sus intereses eran atacados durante la retirada en curso. Además, ordenaba a las Fuerzas Armadas y a la inteligencia estadounidense que se garanticen que se mantendrá la capacidad y la vigilancia para hacer frente a futuras amenazas terroristas desde Afganistán. Así hablaba al respecto sobre este punto el Pentágono esta misma semana. Vamos a verlo. Todavía nos estamos asegurando de tener sólidas capacidades antiterroristas en la región para que nunca volvamos a estar bajo amenazas que provengan de Afganistán. Nos enfocamos en la seguridad, en lo que tenemos que hacer ahora y en las misiones que nos asigna el comandante. Pero actualmente para nosotros la situación política no es algo demasiado importante. Biden en su comunicado dejaba en manos de Blinken el apoyo al presidente y a otros dirigentes afganos en un intento por evitar un mayor derramamiento de sangre y buscar un acuerdo político. Sea como sea, la situación actual dista mucho de lo que se imaginaba el presidente Joe Biden, quien decía esto hace tan solo un mes. Vamos a verlo a modo de ejemplo. ¿Ahora es inevitable que los talibanes tomen Afganistán? No, no lo es, porque hay 300.000 soldados afganos bien equipados, tan bien equipados como cualquier ejército del mundo, más su fuerza aérea, contra algo así como 75.000 talibanes. Si además nos remontamos a la historia de Estados Unidos, lo que está sucediendo no tiene nada que ver con lo que imaginaban los dirigentes estadounidenses, desde George Bush, cuando en 2001 dijo que los talibanes pagarían el precio o que el régimen de los talibanes estaba llegando a su fin, siguiendo con la administración Obama, en la que aseguraron que les derrocaron y habían construido unas sólidas fuerzas de seguridad afganas, hasta que en este año, en 2021, la portavoz de la Casa Blanca aseguró que habían hecho todo lo que iban a hacer en Afganistán. En este sentido, el propio Biden este sábado afirmó que un año más o 5 años más de presencia militar estadounidense no hubiera supuesto ninguna diferencia si el ejército afgano no puede o no quiere defender su propio país y que una presencia estadounidense interminable en medio del conflicto civil de otro país no era aceptable para él. Cabe recordar que en los 20 años de su misión en el país, Estados Unidos ha invertido casi $1 billón, ha entrenado a más de 300.000 soldados y policías afganos y les ha dotado de equipos militares de última generación, muchos de los cuales ahora ya están en manos de los talibanes. Gracias, Elena, por tu despacho. Y el conflicto militar en Afganistán obliga a miles de personas a buscar asilo en otros países, lo que provoca una grave crisis migratoria. Pakistán, por ejemplo, reporta un auge sin precedentes en el flujo de indocumentados. Ante este panorama, desde la Comisión Europea instan al bloque comunitario a revisar sus políticas para otorgar asilo. Se teme que miles de personas ingresen a la Unión Europea a través de Bielorrusia y Lituania. En paralelo, según medios, Estados Unidos negocia con varios estados para que acojan a afganos que trabajaban en Washington. Anteriormente se supo sobre los diálogos de la Casa Blanca con las autoridades de Kosovo y Albania, entre otros, para que garanticen asilo a sus afiliados. Hasta la fecha, Estados Unidos evacuó a su propio territorio a más de 1.000 de sus aliados. Sin embargo, ante la creciente tensión, Washington busca la ayuda de terceros. Revisamos los datos clave de la crisis humanitaria que se vive en Afganistán.
Seguimos con otros temas. La Cruz Roja activa un corredor humanitario para Haití tras el terremoto de magnitud 7,2 que azotó al país caribeño. Varios países como Cuba, República Dominicana, Chile, Bolivia, Perú y Estados Unidos ofrecieron su ayuda. Por el momento, el sismo ha dejado a más de 300 muertos y cerca de 2.000 heridos. Por su parte, los residentes y rescatistas destacan la necesidad de apoyo debido a los grandes daños. El momento que estamos tiene 2 réplicas de movimiento más y tiene muchos heridos, se necesita mucha asistencia y tiene muchos muertos también. Y el senador de Lecay está herido también y se necesita mucha medicina en Lecay ahora, mucha asistencia de las autoridades, de la comunidad internacional, de las ONG, de todas las instituciones que están aquí. Salía de mi negocio con normalidad. Luego sentí un movimiento mientras caminaba. Miré al frente y sentí que la tierra se movía. Vi que todo se caía. Cuando llegué a casa me di cuenta del daño. Hay muchos daños. Fue un terremoto de magnitud de más de 7.0. Es lo que dicen los geólogos. La gente de Puerto Príncipe no sabe lo que está pasando en las zonas afectadas. A su vez, el primer ministro Ariel Henry promete declarar el estado de emergencia durante un mes para afrontar la compleja situación. El temblor se produjo a unos 125 kilómetros al oeste de la capital haitiana, Puerto Príncipe, a una profundidad de 10 kilómetros. Se emitió una alerta de tsunami, pero fue cancelada una hora después. Cabe recordar que no es la primera vez que el país caribeño sufre temblores debido a su ubicación geográfica. En enero del año 2010, un terremoto de magnitud 7 cobró la vida de más de 200.000 personas. El coordinador de la Brigada Médica de Cuba en Haití, Luis Olivero Serrano, informó que su organización acude a las zonas donde no fue posible realizar intervenciones quirúrgicas y que se centra en atender a los pacientes y heridos. Nos hemos concentrado en la atención de los pacientes, de los heridos, en estabilizar las personas, en suturar, en curar, en preparar para referir o remitir en aquellos lugares donde no ha sido posible hacer intervenciones quirúrgicas. Y evidentemente todo esto siempre tiene una cuota de trabajo importante, siempre junto con las autoridades y con el personal de salud pública haitiano. Hacemos una pausa, pero recuerde que usted también se puede informar a través de nuestro canal de Telegram, RT en español. Ya volvemos. Cuando miramos al mundo, vemos seres humanos. Cuando miramos a seres humanos, vemos historias. Revisemos juntos los hechos más importantes de esta jornada. Los talibanes anuncian que vuelven al poder en Afganistán. El grupo armado ingresó a la capital, Kabul, y comunicó que ya tomó el control de todas las ciudades del país. Se informa que el presidente Ghani renunció y salió del territorio nacional.
Estados Unidos se retira rápidamente de Afganistán tras 20 años en la zona. Miembros del ejército norteamericano ayudan a evacuar su embajada. Se estima en más de 400.000 las personas que huyen del país tras la llegada de los talibanes. Más de 300 muertos y 2.000 heridos deja un terremoto de magnitud 7,2 en Haití. Se registran intensas réplicas en el país mientras la Cruz Roja activa un corredor humanitario. Sigue en compañía de RT, ya viene RT Documentales. Hasta pronto. ...911, le escucho. Tenemos un robo en casa y acabamos de matar a un tipo. Un niño de 4 años encuentra un arma y mata accidentalmente. La epidemia de violencia armada es un problema solo estadounidense. Los tiroteos no son raros por aquí. En la pista de patinaje... Hombre de 19 años herido en la cabeza. La violencia armada se cobra la vida de un joven